El 21,1% de los hogares en Colombia y el 19% en el departamento están en inseguridad alimentaria. El DANE reveló los resultados de la medición el 22 de mayo, aproximadamente a nivel nacional 3.960.074 y en el Meta 76.206 durante el 2025. La encuesta de calidad de vida preguntó a los hogares la experiencia y percepción realizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura con el DANE. Describe cuántos aproximadamente están en situación insegura por no contar con suficientes alimentos. Los resultados permiten deducir los hogares con más dificultades al momento de obtenerlos, los cuales están clasificados en situación moderada o grave. El enfoque de la escala de experiencia de inseguridad alimentaria tiene en cuenta la cantidad y calidad, el acceso para conseguirlos durante los últimos 12 meses, la versión presentada es de 2025 y la más reciente actualización de las respuestas. En el departamento, aproximadamente el 29,2% de los hogares tuvieron preocupación por no tener suficientes alimentos. No comieron alimentos saludables el 26,3%. Consumieron poca variedad de alimentos el 28,2%. Al menos uno de los integrantes no tuvo una comida diaria el 11,8%. Un integrante comió menos y pensaba debía comer más el 18,7%. Estuvieron sin alimentos el 5,8%. Un integrante del hogar tuvo hambre, no comió por falta de recursos el 9,9%. Un integrante no comió un día entero el 3,1%. En el total nacional de inseguridad alimentaria, los hogares clasificados como moderados y graves, la disminución de 28,1% a 21,1%, la diferencia menos 7%. En el departamento de 2023 a 2024 disminuyó, pero aumentó 0,8% en el 2025 y en situación grave el 0,2%. En términos absolutos, los moderados, entre otros, aproximadamente eran 71.588 y luego un año 76.207, más 4.620 en el Meta. En la rueda de prensa, las cuestiones presentadas estuvieron enfocadas en cuanto a la falta de oferta en los mercados. ¿Qué tanto no contar con suficientes ingresos los hogares afecta la obtención de alimentos? Pia Ordinola, directora del DANE, respondió a las inquietudes. Marta Carvajalino en un comunicado resaltó el resultado de la disminución a nivel nacional. El Ministerio de Agricultura afirma la atención y tener en el centro de la gestión a los campesinos, incluir a los trabajadores rurales permite el acceso a una adecuada alimentación. Los resultados no son los mismos en el país. La región insular, el archipiélago de San Andrés Islas, el 31,8% de los hogares durante el 2024 en inseguridad alimentaria moderado grave, el 2,2% en el año 2025. La diferencia, menos 26,6% en esta situación. Bopé de 46,1% a 22,3%, menos 23,8%. Casanare, 34,4%, 17,5%, menos 16,9%. Guainía, de 37,5% a 22,6%, menos 14,9%, entre otros. La media nacional, 25,5%, 21,1%, menos 4,4%. En cuanto a Bogotá con ingreso mínimo garantizado y comedores comunitarios, la reducción de 13,9% a 9,6%, menos 4,3%. Los demás departamentos sin conocerse hasta el momento no cuentan con la misma atención y tampoco utilizan políticamente la población pobre como parte del programa, la propaganda del distrito. Los demás departamentos sin conocerse hasta el momento no cuentan con la misma atención y tampoco utilizan políticamente la población pobre como parte de la propaganda del distrito. Aún así, es más significativa la reducción de los hogares en situación de inseguridad alimentaria en otras regiones. En el departamento Meta, los hogares aumentaron de 18,2% a 19%, más 0,8% la situación moderada y grave en cuanto a inseguridad alimentaria. La gobernación liderada por Rafaela Cortés anunció la atención de 700 familias con 6.300 raciones nutricionales. Aliviar la desnutrición materno-infantil, la alianza con un importante almacén de renombre nacional. La encuesta de calidad de vida pregunta por percepciones y experiencias. Hasta el momento no son estadísticas longitudinales, diagnósticos médicos de cómo está la nutrición de la población vulnerable y de necesidades básicas insatisfechas, lo cual sería una medición objetiva. Además, la medición de la capacidad de compra adquisitiva de ingresos en cuanto a alimentos, la variación de precios, la oferta y disposición de los mercados, contar con alimentos y de calidad suficientes. Un editorial de Ondas de Economía en Ondas del Meta. Desde Villavicencio, Colombia. Que estén muy bien. Esto es Ondas del Meta. Directora, muchas gracias. Abrimos entonces el
las preguntas de medios de comunicación que están siguiendo la transmisión institucional del Departamento Administrativo Nacional de Estadística en estas rondas de preguntas. La primera pregunta la hace el periodista Óscar Castañeda desde el medio Ondas del Meta. Nos pregunta Óscar, ¿la experiencia de inseguridad alimentaria mide la falta de oferta alimentaria en los mercados y la falta de ingreso en hogares o personas para obtener alimentos? Bien, aquí es importante recordarle a Óscar y a todas las personas que están siguiendo esta transmisión que nosotros vamos a los hogares. Esta es una encuesta que se hace a los hogares y recogemos la información a partir de esta encuesta de calidad de vida. Por tanto, el indicador nos permite identificar las dificultades que tienen los hogares colombianos y que están reportados en esta encuesta. De nuevo, esa batería de 8 preguntas con las cuales se construye el indicador y que nos da esa escala, que por eso se llama así, escala FIES, para contar con el acceso a los alimentos en términos de cantidad, calidad y que a su vez se deben a falta de recursos. Óscar también nos señala que según esa reciente medición, ¿cuál es el estado de la inseguridad alimentaria en el departamento del Meta? Bien, a Óscar le podemos responder que para este 2025, que es la última medición que tenemos, la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave en el Meta fue 19%, en tanto que la inseguridad alimentaria grave ascendió a 2,6%. La siguiente pregunta la hace Álvaro Rodríguez de Vanguardia en el departamento de Santander. Nos pregunta, ¿qué factores explican la variación en los resultados de prevalencia de inseguridad alimentaria en Santander? Bien, le podemos contestar a Álvaro que en 2025 el departamento del Santander presentó una prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave de 12,5%. De los 8 componentes de la medición, vale la pena destacar el comportamiento que se hizo sobre si al menos un integrante del hogar tuvo que saltarse una comida, que presentó una prevalencia de 4,6%, mientras que la prevalencia del hogar que quedó sin alimento fue 2,9%, y como lo presentábamos hace un momento, Santander es uno de los departamentos que tiene las menores prevalencias en el país. La siguiente pregunta la hace Leonardo Fabio Oliveros del diario La Opinión de Cúcuta. ¿Qué explica para que en norte de Santander el indicador de inseguridad alimentaria moderada o grave aumentara del 23,9% al 24,8% si se compara 2023 a 2024 y luego se redujera a 21,5% en el 2025? Bien, a Leonardo Fabio le podemos contar que al comparar las cifras más recientes se observa que, por ejemplo, el resultado de la prevalencia del componente de al menos un integrante del hogar tuvo que saltar una comida pasó de 15,3 a 13% entre el 24 y el 25. Igualmente, otro componente, al menos un integrante del hogar comió menos de lo que pensaba que debía comer, que pasó de presentar una prevalencia de 25% a 20,9% en estos últimos 2 años. De esta manera finalizamos las intervenciones, las preguntas que nos llegan de los colegas de medios de comunicación. También les invitamos a la ciudadanía y a todos los medios que siguen esta transmisión institucional que pueden consultar todos los resultados del estado de la seguridad alimentaria en Colombia, de la encuesta nacional de calidad de vida, en la página web del DANE, www.dane.gov.co. De esta manera finalizaríamos la parte de medios en esta presentación de resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Ahora doy paso a Niels Greb, representante del Programa Mundial de Alimentos PMA en Colombia. Bienvenido. Muy buenos días. Ok.
Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a la universidad. Directora del DANE, muchas gracias por esta presentación. Obviamente un trabajo enorme que ha hecho su equipo. Más de 80,000 entrevistas. Me imagino que mucho sudor ahí. Agustín, gracias también por tu amistad y por la colaboración entre nuestras dos agencias, los colegas de Cancillería. Y hablando de Cancillería, sobre todo la embajadora Jennifer Mojica, que en Roma está defendiendo y luchando por hambre cero, no solamente para Colombia, sino para el mundo. Yo quería hacer dos cosas rápidamente. Una cosa es aprovechar estos pocos minutos para hablar un poco de por qué nos sirven estos datos, ¿no? Y una cosa creo que es bastante obvia, sin saber en dónde estamos, es difícil poner los metas, y como todos ustedes saben, en las Naciones Unidas y el mundo se ha colocado esta Agenda 2030, y entonces es muy importante estar midiendo y viendo cómo progresamos, y si no progresamos, ver por qué. Obviamente creo que este sería el momento de felicitar al país, a la sociedad colombiana, al gobierno, a todos, porque pues es un esfuerzo que va mucho más allá de un gobierno. Y es un esfuerzo en donde todos tenemos que contribuir. Creo que las cifras que acabamos de ver convencen que hay una tendencia de varios años a la baja, y quiero resaltar que algo que no se ha dicho, que esto es en contra de la tendencia del mundo. O sea, la mayoría de los otros países del mundo muestran como lo mismo, pero en la otra dirección, que van de 25 tal vez a 28, a 30, etcétera. Entonces, aún más en este contexto internacional tan difícil, que Colombia esté en esa tendencia, creo que es muy positivo. También hay otras series de datos, la pobreza monetaria, la pobreza multidimensional y la mortalidad de los niños, que todas van en la misma tendencia. No voy ahora a aburrirlos con más cifras, pero estas también confirman esta tendencia. En un segundo tiempo quiero intentar de hablar un poco de una causa que vemos en Naciones Unidas como una de las causas principales. Entonces, pues, ¿a qué sirven estos datos? Para que podamos entender si vamos en la buena dirección, pero también es importante entender cuáles palancas tenemos que activar más, ¿no? Para acelerar aún el ritmo de la mejora. Y ahí les voy a comparar un estudio, un ejercicio muy sencillo del PMA, que habla de la asequibilidad, porque nosotros estamos convencidos que la pobreza es una de las causas principales, obviamente, de la inseguridad alimentaria. Otros factores, obviamente, también. La directora acaba de mencionarnos que una persona en inseguridad alimentaria suele vivir en el campo, suele tener poca educación, suele tener poco acceso a servicios de salud, muchas veces más es de una población étnica, sin trabajo o en el sector informal. Todas esas características nos permiten identificar mejor esa población, y si el gobierno está construyendo programas o Naciones Unidas, entonces obviamente es muy importante saber focalizar a quién tenemos que llegar primero. Entonces todos esos detalles que usted nos presentó son súper útiles para después hacer algo, ¿no? Para no regar los programas y la asistencia un poco a todas y todos, sino para llegar a la gente que más lo necesita. En ese sentido, quiero mostrar un ejercicio que nos muestra un poco más cómo la pobreza incide en este tema de la inseguridad alimentaria. Entonces, es un tema de asequibilidad. Es muy rápido, son 3 láminas. El ejercicio es de entender en Colombia, pero se ha hecho en muchos países del mundo, para un hogar típico. Entonces, aquí en el 1, ustedes ven el hogar modelo. Yo creo que no ven todo. ¿Esto no sale? ¿No? ¿Atrás? Sí, aquí hay más cosas que acá no se ven. No importa, pero son 4 pasos. El primero es de definir un hogar típico, pues dos padres, 2 hijos, un anciano en la familia, y de definir cuáles son las necesidades nutricionales de este hogar. Cuántas calorías, cuántos micronutrientes necesita este hogar para tener una vida saludable, para no estar en inseguridad alimentaria.
Después se ven en cada departamento del país los productos que están disponibles en los mercados con sus precios. Había una pregunta aquí sobre si tiene que ver con la disponibilidad de productos. Creo que más con los precios de los productos, ¿no? Porque en Colombia hay zonas muy alejadas en donde solo se llega por fluvial y ahí muchas veces los productos perecederos pueden costar el doble o el triple. Entonces necesitamos cuáles productos son disponibles en cada departamento y a qué precios. Y después tenemos un dato más que es cuánto es el poder económico del hogar, cuántos ingresos tiene el hogar, y eso se mide a través de sus gastos. Todo eso en una encuesta también con hogares. Entonces, una vez que tenemos todo esto, podemos calcular qué porcentaje de los hogares en Colombia tienen suficientes ingresos para poder permitirse esa dieta. Y no solamente a nivel nacional, sino también en cada departamento. Una restricción que voy a mencionar es que es en las cabeceras. Vimos en la presentación del DANE que obviamente siempre es más alta la inseguridad alimentaria en la zona rural. Entonces aquí representa las cabeceras. Entonces, si vemos rápidamente los resultados, estos son del 2024, entonces son un poco antes de esta última mejora que acabamos de ver hoy. En ese entonces en el país un 41% de los hogares no tenían suficientes ingresos para permitirse esa dieta nutritiva. Entonces podríamos esperarnos que más o menos alrededor de un 40% va a tener dificultades en tener esta vida saludable y productiva para la cual se necesita esta dieta. Pero igual que en las cifras del DANE, y son los mismos, a lo mejor nuestros colores son distintos, pero son los mismos. Como Naciones Unidas usamos siempre el azul, obviamente. En cuanto más oscuro el azul, que aquí es azul, acá ya no, la tecnología, pero en cuanto más morado en este caso, o gris oscuro, los colores, es más alto el porcentaje de los hogares que no tiene la posibilidad financiera de alcanzar esta dieta. Ustedes ven, son un poco los mismos sospechosos, la Costa Caribe, Sucre, La Guajira, Chocó y algunos departamentos de Orinoquía. Entonces, sin entrar en más detalle, lo más interesante creo que es que en los últimos años hemos tenido dos factores que inciden en eso. Uno es la inflación. Obviamente, cada año hay una inflación en los alimentos que vuelve más difícil que la gente alcance esa dieta nutritiva. Por otro lado, están los ingresos de las familias, y para eso hemos usado el salario mínimo como no todos ganan el salario mínimo. Hay un sector informal muy grande que obviamente no necesariamente llega al salario mínimo, y hay obviamente muchas personas que ganan más del salario mínimo, pero es como no sé cómo decir, un indicador que usan los empleadores muchas veces para ajustar los sueldos, ¿no? Entonces creo que nos puede dar una buena representación. Y este 40% de los hogares que no tienen suficientes ingresos, muchos de ellos seguramente están con el salario mínimo o inclusive abajo del salario mínimo. Entonces lo que muestra la última lámina es un poco para entender qué habrá pasado con este 41%. Aquí vemos dos líneas. Una línea es lo que cuesta, la azul, lo que cuesta la canasta nutritiva, que cumplen con todos los requisitos en términos de calorías y micronutrientes en Colombia desde el 2020. Ustedes ven la inflación del COVID ahí muy marcada, que subió enormemente. Ustedes también ven al lado el salario mínimo. Y lo interesante aquí es que en los primeros años que vemos aquí, o sea, durante el COVID, la inflación era mucho superior al aumento del salario mínimo. Entonces, esta brecha del 41% seguramente se estaba ampliando en ese periodo, pero ustedes ven que en 2024 la tendencia se está invirtiendo. Entonces, desde el 2024, los aumentos del salario mínimo, que de nuevo no es el único indicador, pero que representa pues muchos de los salarios en el país, ha aumentado mucho más que la inflación. Entonces pensamos que en función de este cálculo, este 41% ahora ha bajado hacia un 35 más o menos por ciento. Entonces que menos familias, mismo mensaje que salió del análisis del DANE, que más familias ahora se están en posibilidad de permitirse esta dieta
esa dieta saludable que es tan importante para la inseguridad alimentaria. En resumen, la pobreza para nosotros es una de las causas principales de la inseguridad alimentaria. Obviamente entran factores como educación, acceso a salud, pero estos también, por cierto, tienen mucho que ver con la pobreza. Una persona pobre tiene menos acceso a educación y menos acceso a los sectores a los servicios de salud. Entonces, vemos que tenemos que seguir bajando los niveles de pobreza. Tenemos que seguir trabajando para que la gente tenga mejores ingresos y obviamente también el conocimiento para saber cómo bien gastar ese dinero para una alimentación saludable. Y esto no solamente a través de los salarios, hay otros factores, la protección social, muy importante, las pensiones, todo este sistema de transferencias que tiene el Estado, pero también temas como cambios al sistema tributario, el aumento de la productividad, que es muy importante para poder seguir en esta misma tendencia. Entonces, tal vez para terminar con una nota un poco de preocupación, una cosa de la que no he hablado, probablemente uno de los factores, por cierto, tampoco lo vi en el estudio ahora del FIES, siempre decimos, una de las causas principales en Colombia del hambre, de la inseguridad alimentaria es el conflicto. Y en el último año hemos visto incrementos, desgraciadamente, en casi todos los indicadores de conflicto. Nosotros sabemos desde nuestro propio análisis que un hogar que en los últimos 6 meses ha tenido afectación por conflicto tiene el doble de inseguridad alimentaria que un hogar que no. Entonces creo que todas estas tendencias positivas son bienvenidas. De nuevo, felicitar a Colombia por estos logros. Pero si podemos dejar como una preocupación ahí en el horizonte, si Colombia no logra, no sé cómo decir, reducir los niveles de conflicto, entonces esto podría afectar seguramente en los futuros avances en estos temas. Muchísimas gracias de nuevo. Es un placer seguir apoyando en estos temas.